Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. En el video de hoy les voy a enseñar 7 desayunos saludables que van a poder poner en práctica esta semana. Espero que este video les sirva un poquito como inspiración para poder tratar de llevar una vida un poquito más saludable y obviamente disfrutando de esta comida que es tan deliciosa y fácil de hacer. No se olviden de regalarme un like en la parte de abajo y suscribirse si todavía no están suscritos. Y ahora sí, vamos a empezar con las recetas. Para el primer desayuno tenemos un pan tostado que va a ir untado con un poquito de esta crema de huevos que estoy segura que se va a convertir en uno de sus desayunos favoritos. Vamos a empezar cocinando 2 huevos enteros, los vamos a cocinar en agua. Lo único que voy a hacer es llevarlo a la cocina y una vez que esto rompa hervor, vamos a cocinarlo por unos 3 minutos aproximadamente. Luego los voy a dejar a un lado para que se enfríen y poder pelarlos. Aparte de eso, también vamos a necesitar una rodaja de pan. Yo estoy utilizando este pan de centeno que voy a tostar un poquito por un par de minutos en el horno. Luego vamos a tomar los huevos que ya están fríos y los vamos a pelar. Vamos a separar las claras y las yemas. A las yemas las vamos a aplastar con un tenedor hasta formar un puré y a esto le vamos a agregar sal, pimienta y paprika a gusto. Luego vamos a agregar una cucharada de yogur griego y eso le va a dar bastante cremosidad y vamos a mezclar hasta formar una cremita. Por último, vamos a agregar las claras que vamos a picarlas un poquito como si fueran cubitos sin romperlos demasiado. Y luego vamos a untar esto en nuestro pan tostado y para decorar agregué un poquito de cebollín picado por encima y así tenemos ya listo nuestro primer desayuno. Para el desayuno número 2 vamos a preparar overnight oats, así que asegúrense de preparar esto una noche antes de comerlo. En un frasco de vidrio vamos a agregar todos los ingredientes. Estoy utilizando avena, semillas de chía, voy a usar también endulzante, ustedes pueden usar el que más les guste, canela a gusto, agregué también cañigo en polvo que es opcional, una taza de leche de coco o la leche de su preferencia. Lo único que tenemos que hacer aquí es mezclar todo muy bien con una cuchara y luego vamos a llevar esto a la refrigeradora y vamos a dejar que repose toda la noche. Eso va a permitir que la avena absorba todos los ingredientes, todos los sabores y que la chía tome esa consistencia tan particular que tiene cuando está en contacto con algún tipo de líquido. Luego el día siguiente, antes de servirlo, vamos a agregar cositas extras por encima para hacerlo más bonito y agregar incluso cosas más ricas. Así que voy a utilizar la fruta que más les guste. Yo estoy utilizando fresas y también voy a agregar unas cuantas nueces y unas cuantas chispitas de chocolate por encima. Así que aquí tenemos nuestro delicioso overnight oats. Eso aquí es perfecto para el verano. Durante esas mañanas cuando uno amanece con tanto calor y necesitas algo refrescante, esta es una excelente opción. Ahora vamos al tercer desayuno y este también es otro de mis favoritos. Vamos a empezar cocinando un camote. Lo pueden hacer al horno, lo pueden cocinar hirviéndolo en agua o incluso lo pueden cocinar en el microondas. Lo que voy a hacer es partirlo en 2 cortándolo de largo. Lo voy a abrir y por encima vamos a agregar cositas ricas como un poquito de canela en polvo. También voy a agregar unas cuantas cucharadas de yogur griego. También quise agregar plátano, estoy utilizando la mitad de un plátano y lo estoy agregando en rodajas. Por encima voy a agregar también mermelada de fresas, pero obviamente ustedes pueden usar miel de abeja, pueden utilizar miel de maple, los que más les guste. Y por último voy a agregar unas pepitas de calabaza y unas pepitas de ajonjolí. Ahora, lo bueno de esta receta es que puedes jugar con ella y a lo que me refiero es que puedes utilizar los toppings que más te gustan y además de eso lo que tengas en casa. Para mí este es uno de mis desayunos favoritos e incluso lo puedo comer en cualquier momento durante el día, especialmente en la noche cuando se me antoja algo dulcecito. Ahora vamos a ir al desayuno número 4 y vamos a preparar esta avena con sabor a carrot cake o pastel de zanahoria. Vamos a empezar cocinando media taza de avena cruda con un poquito de agua, aproximadamente una taza. También voy a agregar un poquito de vainilla, canela y zanahoria rallada. Una vez que esto empieza a cocinarse, una vez que la avena ya está lista, podemos retirarla del fuego y vamos a agregar proteína en polvo. Yo estoy utilizando esta que tiene sabor a vainilla.
Lo voy a servir en un bol y aquí le voy a agregar un poquito más de yogur griego por encima. También estoy agregando un poquito más de zanahoria rallada, más que todo por decoración. Y también decidí agregar unos cuantos arándanos secos y al final también agregué unos trocitos de pecana picada porque ustedes saben que normalmente el carrot cake viene con pecanas. Y así de fácil ya tenemos nuestro desayuno número 4. Ahora vamos al siguiente desayuno. Esto lo preparé hace unos días atrás y me salió demasiado rico. Son panqueques de avena y maca. Si no saben lo que es maca, les recomiendo buscarlo en Google, pero es un súper alimento que proviene de un tubérculo. Realmente tiene un montón de beneficios, así que decidí utilizarlo en pancakes, que es uno de mis desayunos también favoritos. Así que vamos a preparar estos pancakes que tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer realmente es licuar todos los ingredientes, así que es súper fácil. Estoy utilizando avena, huevo, claras de huevo, un poquito de vainilla, linaza, maca en polvo y también estoy utilizando la mitad de un plátano. Abajo les voy a dejar la lista de todos los ingredientes con las cantidades exactas y también agregué al final un poquito de leche. Vamos a licuar todo esto y una vez que tenemos todo esto licuado, vamos a empezar a cocinar los pancakes en una sartén que está un poquito engrasada y por encima incluso decidí agregar unos cuantos arándanos, que obviamente es opcional. Voy a repetir este procedimiento con el resto de la masa y una vez que tenemos los pancakes listos, vamos a servirlos calientitos con un poquito de fresas, arándanos y también agregué simplemente un poquito de miel de abeja. Ahora vamos a ir al desayuno número 6. Lo siguiente que les voy a mostrar es un desayuno bastante clásico. Yo creo que como que no tienes que pensarlo mucho, pero lo bueno de esto es que tiene todo lo que necesitas para poder empezar con el día. Voy a empezar cocinando unos huevos en una sartén. A eso le voy a agregar unas hojitas de albahaca. Normalmente uso espinaca, pero se me había acabado, así que hay que usar lo que hay en la casa. Así que voy a agregar un poquito de albahaca y también voy a agregar un poquito de sal, pimienta y agregué pepper flakes, que es simplemente un condimento para darle un toquecito picante. Otra cosa que a veces me gusta hacer es agregar un poco de queso parmesano por encima, o incluso me gusta agregar trocitos de queso cottage dentro de los huevos y queda divino. Una vez que estos huevos están listos, simplemente los voy a acompañar con 2 tostadas integrales y obviamente mi taza de café. Y finalmente hemos llegado al último desayuno. Voy a preparar avena. Voy a cocinar la avena con agua. Voy a agregar también unos cuantos arándanos, stevia y canela. Si van a usar leche con la avena, que también es una opción que a mí me encanta, traten de agregar la leche después que la avena ya está cocinada. Acuérdense de agregarlo una vez que ya lo sacan del fuego. Una vez que tenemos la avena lista, la voy a dejar a un lado, así que voy a aprovechar para poder preparar mi proteína. Voy a utilizar huevos con claras de huevos, me gusta mezclar el huevo entero con claras y también le voy a agregar un poquito de espinaca por encima. Ahora, una vez que tenemos ya la avena lista, ya estamos listos para servir todo. Voy a agregar un poquito más de canela en la avena. También estoy agregando pepitas de calabaza y unos cuantos arándanos también. También acompañé este desayuno con un poco de papaya picada. Ustedes saben que la papaya aquí en Perú es muy popular, especialmente en los desayunos, así que lo tenía que hacer sí o sí. Y prácticamente eso completa todo el desayuno, el último desayuno que les quería mostrar para esta semana. Y con eso vamos a completar las 7 recetas del día de hoy, así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Les agradecería si pueden darle like al video, de esta manera apoyan un montón a mi canal. Y si quieres de repente ver los próximos videos y no perdértelos, no olvides de suscribirte en la parte de abajo. Gracias por estar aquí, les mando muchos besitos, espero que tengan una excelente semana y nos vemos muy prontito con el próximo video. ¡Chao!